Por amor a las personas que tal vez nos visitan por primera vez en esta mañana, quisiera tomar unos minutos para ubicarlos en el lugar donde nos encontramos en estos momentos. Hace unos domingos atrás iniciamos una serie de estudios sobre la ley moral de Dios, en el que pretendemos, con la ayuda del Señor, tomar cada uno de los 10 mandamientos individualmente para explicar su significado y sus implicaciones prácticas. Pero antes de pasar directamente al estudio del Decálogo, hemos creído pertinente detenernos a establecer la base o fundamento sobre la cual descansamos para el estudio de este tema. Algunas personas pueden estarse preguntando, ¿por qué detenernos a considerar un documento tan antiguo nosotros que estamos próximos a entrar en el siglo XXI? ¿Qué sentido tiene para nosotros hoy un estudio como este, tomando en consideración que el mundo ha cambiado enormemente desde que esta ley moral, estos 10 mandamientos, fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí? Podemos incluso plantear estas dificultades desde una perspectiva más teológica y preguntar, ¿qué lugar ocupan los 10 mandamientos en la vida del cristiano? ¿Acaso no dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 14, que nosotros los creyentes en Cristo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Qué lugar ocupa el Decálogo en la predicación del Evangelio? Siendo que el Evangelio ofrece salvación gratuita a los pecadores por medio de la fe y no por medio de nuestra obediencia a los 10 mandamientos o a cualquier otra cosa. Como pueden ver, hermanos y amigos, no podemos entrar directamente al estudio de los 10 mandamientos sin responder primero todas estas interrogantes. Debemos establecer primero la relevancia de la ley para nosotros hoy, la obligación que Dios ha impuesto sobre todo hombre de vivir a la luz de lo que esta ley exige, de lo que esta ley ordena. Y eso es precisamente lo que hemos estado haciendo en estos sermones anteriores. Tomando el símil de una construcción, en estos momentos nos encontramos poniendo la zapata, poniendo el fundamento sobre el cual hemos de construir todo el edificio de la enseñanza bíblica que pretendemos impartir en esta serie de sermones. Y comenzamos en esta zapata considerando el derecho que tiene Dios, no solo como Dios, sino también como creador, de legislar sobre el hombre que Él creó, de establecer la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. Como vimos en un sermón anterior, ninguna ley se hace sola. Ninguna ley. Si existe una ley, debe existir un legislador o debe existir un grupo de legisladores autorizados para promulgar dicha ley. Y ahora nos preguntamos, ¿existe realmente una ley moral que establezca la diferencia, que establezca la línea demarcatoria que separa el bien del mal? Si respondemos que no, si decimos que esa ley no existe, entonces debemos concluir que no existe base alguna para diferenciar lo bueno de lo malo, que no existe ningún estándar objetivo, ninguna norma para determinar que algo está bien, para determinar que algo está mal. Si no existe ninguna ley moral que gobierne a todos los hombres de todas las épocas bajo las mismas normas, entonces debemos concluir que la moral es relativa, que depende del parecer o de la inclinación de cada ser humano y por lo tanto debemos concluir que en un sentido real, en un sentido objetivo, la moral no existe. Como no existen tampoco el bien o el mal. De hecho, ese es el gran problema que tiene que enfrentar el ateísmo. Al negar la existencia de Dios, el ateo se queda sin ninguna base firme para diferenciar y para definir lo bueno y lo malo. Muchos ateos pretenden ser moralistas, pero eso es una tremenda contradicción. Si no existe Dios, el Dios santo y justo que se revela en las Escrituras,
Si somos el producto de una evolución casual, entonces no existe tampoco ninguna base absoluta para establecer que algo es justo o que algo es injusto, para establecer que algo es correcto o que algo es incorrecto. Es apropiado citar aquí un episodio que mencionamos hace unos meses atrás en otra serie de sermones, pero que es pertinente para el punto que estamos tratando de establecer aquí. En cierta ocasión, Bertrand Russell, que era ateo, se enfrentó en un debate con un filósofo llamado Frederick Coplestone. Y en un momento del debate, el filósofo le preguntó al ateo: Señor Russell, ¿usted cree en el bien y el mal, no es así? Russell respondió: sí, creo. ¿Y cómo establece la diferencia entre ambos? Una pregunta interesante para una persona que no cree en Dios. Para una persona que no cree que derivamos nuestra existencia de un Dios personal, santo y justo, que creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Cómo usted diferencia el bien del mal? Russell muy astutamente respondió: de la misma manera que hago la diferencia entre el amarillo y el azul. Suena bien, pero no respondió nada. Pero señor Russell, insiste el filósofo, usted establece la diferencia de colores mediante la vista, ¿no es así? ¿Cómo diferencia el bien del mal? Nosotros tenemos un órgano óptico que diferencia los colores, pero ¿cómo podemos diferenciar el bien del mal? Russell se vio obligado a responder sobre la base de los sentimientos. Sobre la base de los sentimientos. Si no existe una ley moral promulgada por un Dios santo y justo que tiene autoridad de legislar sobre sus criaturas, el hombre se encuentra entonces a expensas de sus propios sentimientos para determinar lo que está bien y lo que está mal. Si siento que algo está bien, entonces está bien. Y si siento que algo está mal, entonces debe estar mal. Y si tus sentimientos son distintos a los míos, respeta mi forma de pensar y yo voy a respetar la tuya. Nadie tiene derecho a imponer sus propios criterios sentimentales sobre los demás, porque aquí estamos hablando de criterios sentimentales. Es a ese punto al que llegamos cuando negamos la existencia de la ley moral. Pero si creemos que existe una ley moral, una ley que establece la diferencia entre lo bueno y lo malo de una forma absoluta, entonces debemos creer también que existe un legislador autorizado para promulgar dicha ley. Alguien que posee autoridad sobre todo hombre para regir su conducta moral, y ese alguien no es otro que aquel a quien la Biblia llama Dios. Dios estableció la diferencia. Ahora bien, una vez establecemos este hecho, Dios es soberano, tiene derecho a legislar sobre sus criaturas, debemos ahora dar un paso más adelante y decir que el hombre posee una obligación ineludible de rendir a Dios, a ese Dios del que estamos hablando, al Dios creador que se revela en la palabra. El hombre tiene una obligación de rendir a Dios una obediencia perfecta. Una obediencia perfecta. Por cuanto somos criaturas de Dios, no tenemos otro camino, debemos obedecer a Dios. El hombre no es un ser autónomo, porque el hombre no se hizo solo, es una criatura de Dios, depende de Dios, fue hecha para Dios y por lo tanto él debe obedecer a Dios. ¿Y cuál es la norma o estándar que rige esta obligación? La voluntad revelada de Dios. Cuando decimos que el hombre debe obedecer a Dios, lo que estamos diciendo es que el hombre debe obedecer la voluntad revelada de Dios. Si Dios exige que el hombre le obedezca, debemos esperar que Dios haya revelado qué es lo que Él espera de nosotros. Como veíamos hace unos domingos atrás, no sería justo de un rey que exija obediencia de sus súbditos y al mismo tiempo no revele cuál es su voluntad. Imagínese ese rey. Niños, jóvenes, adultos de mi reino, deben hacer lo que yo quiero, dice el rey. Si lo hacen, los beneficiaré. Si no lo hacen, los castigaré terriblemente. Pero ahora no estoy dispuesto a declararles qué es lo que yo quiero. Eso deben descubrirlo por vosotros mismos. ¿Sería eso justo? Por supuesto que no.
Si un rey desea ser obedecido, ese rey debe revelar claramente cuál es su voluntad. Y eso es lo que Dios ha hecho. Su voluntad ha sido revelada al hombre. Esa voluntad se encuentra disponible en la palabra de Dios, en las Escrituras, pero no solo eso, sino que también hemos dicho que esos deberes morales que se nos imponen en la palabra de Dios han sido resumidos comprensiblemente en los 10 mandamientos. Y debo recordar, hermanos, lo que decía la semana pasada. Estamos usando aquí la palabra comprensible con H intercalada. No comprensible en el sentido de que se puede entender, sino comprensible en el sentido de que abarca todas las cosas. Todos los deberes morales que Dios impone sobre el hombre en su palabra han sido resumidos comprensiblemente en los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son el resumen de lo que Dios espera de cada uno de nosotros en el aspecto moral. Esa ley moral fue codificada, fue puesta por escrito y entregada por Dios a Moisés en el monte Sinaí, pero como vimos la semana pasada, esa ley no surgió en el monte Sinaí. Esa ley no comenzó a ser en el monte Sinaí. Esa ley entró en vigencia desde el mismo momento en que el hombre fue creado y continúa vigente mientras haya hombre en este mundo. Los 10 mandamientos no entraron en vigor en el monte Sinaí, como tampoco caducaron en el Calvario, en la cruz de Cristo. Desde el mismo momento en que el hombre fue creado, estos 10 mandamientos vinieron a ser el resumen de los deberes morales que Dios exige del hombre como criatura. Por eso Dios puso un testimonio de esa ley en el interior de todo hombre. Por eso Dios puso o nos dotó a todos nosotros de una conciencia. Y una conciencia que no habla mucho. La conciencia solo sabe decir 2 palabras: justo, injusto. Bueno, malo. Nosotros quisiéramos que la conciencia dijera otra cosa, está más o menos bien. Pero la conciencia solo sabe decir bueno, malo. Dios puso en el interior de todo ser humano una ley, un testimonio de la ley moral, y nos dotó de una conciencia que nos acusa o nos defiende de acuerdo a esta ley. Si la ley moral hubiese entrado en vigencia en el Sinaí cuando fue entregada a Moisés en 2 tablas de piedra, y si esa ley hubiese caducado en el Calvario, hermanos, ¿qué hubiese sucedido? Que no hubiese habido culpa en el hombre antes del Sinaí, como no hubiese habido culpa en el hombre después de la cruz de Cristo. El apóstol Pablo dice en Romanos 4:15, donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Y más adelante añade, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No hay ley, no hay transgresión. No hay ley, nadie es culpable. Nadie puede ser acusado de haber violado una ley que no existe. Como nadie puede ser acusado de haber violado una ley que no está en vigencia. Muchas personas han estado atentas en estos días a la boda de la infanta Cristina. Yo no sé cuál es el afán de la gente con este asunto, pero hay mucha gente pendiente a esto. Y en el periódico salió ayer que la infanta Cristina puede ser sucesora al trono a pesar de haberse casado con un plebeyo. ¿Por qué? Porque aquella ley que prohibía que una sucesora al trono llegara al trono casada por un plebeyo fue abrogada ya. Nadie tiene que atarse a una ley que no está vigente. Si la ley de Dios no está vigente antes del Sinaí ni después del Calvario, antes del Sinaí ni después del Calvario hubo pecado ni hubo culpa. De ninguna manera. Ninguna transgresión a esa ley inexistente o caduca puede considerarse un crimen. Pero ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Que había pecado en el mundo antes del Sinaí, como hay pecado ahora después del Calvario. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que Dios creó al hombre, su ley moral entró en vigor. Siempre ha sido un pecado violar los 10 mandamientos. Siempre ha sido pecado mentir, siempre ha sido pecado adulterar, siempre ha sido pecado robar, siempre. Desde que el hombre es hombre. Y siempre será pecado mientras Dios sea Dios y mientras el hombre sea hombre. Toda transgresión a la ley moral ha de ser juzgada en el tribunal de Dios en el día del juicio. Esa es la base sobre la cual seremos juzgados en aquel día. Hasta aquí lo que hemos tratado en los sermones anteriores.
En el día de hoy vamos a dar un paso más adelante. Vamos a ahondar en el fundamento que estamos haciendo para levantar el edificio. Vamos a dar un paso más adelante y considerar el momento en que esa ley moral, que repito, existe desde el principio de la creación, porque Dios la puso en el corazón de nuestros primeros padres, pero en esta mañana vamos a considerar el momento histórico en que esa ley moral fue codificada, puesta por escrito y entregada al pueblo de Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. Eso es lo que vamos a considerar. Dios no se limitó a poner esa ley en el interior de todo hombre, sino que los 10 mandamientos fueron puestos por escrito en un punto de la historia de la redención, en medio de un conjunto de eventos extraordinarios que revelan la importancia singular de este documento que hoy conocemos como el Decálogo, Ley Moral o 10 Mandamientos. Por amor al hombre que creó, Dios puso su ley por escrito, y eso es lo que quiero considerar con ustedes en la mañana de hoy. El contexto en que esta ley fue entregada a Moisés en el monte Sinaí. ¿Y cuál es nuestro propósito para detenernos en este asunto? Bueno, nuestro propósito es determinar, nuestro propósito primordial es establecer el hecho de que las circunstancias inusuales en que Dios entregó los 10 mandamientos colocan este documento en un lugar preponderante dentro de la revelación de Dios. ¿Cuál es mi propósito en esta mañana? Establecer el hecho de que las circunstancias inusuales en que Dios entregó los 10 mandamientos en el Sinaí colocan este documento en un lugar preponderante en el contexto de la revelación de Dios. Si están familiarizados con la historia de Israel, del pueblo de Israel, sabrán que este pueblo estuvo cautivo en Egipto por 430 años, fue libertado por la mano de Moisés, y en ese momento en que el pueblo es libertado de la esclavitud de Egipto, Dios hizo un pacto con ellos, de tal manera que Israel vino a ser un pueblo especial para Dios en el Antiguo Testamento. En el contexto de ese pacto, un gran cúmulo de revelación vino al pueblo de parte de Dios. Allí tenemos el libro de Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, donde encontramos una serie de capítulos que recogen las palabras de Dios al pueblo de Israel durante ese periodo, tratando con una gran cantidad de detalles concernientes a la vida diaria del pueblo, a su desenvolvimiento político, a su desenvolvimiento religioso. Sin embargo, en medio de ese cúmulo enorme de revelación, plugo a Dios subrayar la importancia singular del Decálogo a través de las circunstancias inusuales que antecedieron y siguieron a la entrega de los 10 mandamientos. El Dios de la historia, que no solo se revela a través de lo que dice, sino también a través de lo que hace y de cómo lo hace, subrayó la importancia del Decálogo a través de las circunstancias que rodearon su entrega en el Sinaí. Y hay 6 cosas que debemos destacar en ese sentido, y nuevamente reconozco una deuda enorme con el pastor Albert Martin en el estudio de este tema. 6 circunstancias inusuales que rodearon la entrega de los 10 mandamientos. Primero, la preparación inusual prescrita por Dios. Éxodo capítulo 19. En primer lugar, primera circunstancia inusual que rodeó la entrega de los mandamientos, la preparación inusual prescrita por Dios. Éxodo capítulo 19 a partir del versículo 10. Cuando Dios estaba por entregar los 10 mandamientos en el Sinaí, Dios llama a Moisés y les dice las siguientes palabras para preparar al pueblo. Versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos, y estén preparados para el día tercero. ¿Por qué? Porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos,
no subáis al monte, ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o aceteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, santificó al pueblo, lavaron sus vestidos, y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Hermanos, a pesar de todo el cúmulo de revelación que el pueblo de Israel recibió de parte de Dios en aquellos días, en ningún otro momento vemos que Dios exigiera tal preparación. Una preparación como esta que precedió a la entrega de los 10 mandamientos. 2 días completos debía estar el pueblo de Israel preparándose para este evento. ¿Y qué estaba haciendo Dios con esto? Dios estaba llamando la atención del pueblo. Dios estaba subrayando la importancia de lo que habría de ocurrir allí. Ellos debían lavar sus vestidos, alejarse del monte, so pena de muerte para el hombre o mujer o animal que tocara el monte en esos días. Hermanos, aún debían eximirse de tener intimidad con sus esposas en ese tiempo. Es indudable, hermanos, que Dios estaba impresionando la mente y la conciencia del pueblo a la importancia trascendental de aquello que habría de suceder al tercer día. ¿Y qué era lo que iba a suceder? La entrega de los 10 mandamientos. Esta preparación exigida para la entrega del Decálogo no tenía precedente en la historia del pueblo de Israel. Fue algo único y especial. Pero debemos notar también, en segundo lugar, los fenómenos inusuales producidos por Dios. No solo tenemos en el relato la preparación inusual exigida por Dios para la entrega de los 10 mandamientos, sino también los fenómenos inusuales producidos por Dios y que acompañaron el evento. Éxodo 19, versículo 16. Y yo quisiera aquí, hermanos, mientras yo leo el texto, que hagamos uso de nuestra imaginación para poder visualizar lo que ocurrió en aquel día. Éxodo 19, 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte. Hace unos días atrás hubo una tormenta eléctrica bastante fuerte. Yo no sé en el resto de la capital, pero por donde yo vivo, los relámpagos son asuntos de que se ven claramente. Y a veces caen bastante cerca. Y cuando uno oye estos relámpagos retumbar a través del eco, uno se siente realmente atemorizado. Yo conozco pocas personas a quienes no los atemorice el ruido repentino de un rayo que irrumpe en la noche. Ahora vamos a tratar de imaginar esto. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, pero no solo eso, y sonido de bocina muy fuerte. Relámpagos, truenos estruendosos y para colmo de repente un sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Truenos, relámpagos, sonido de bocina, oscuridad y un fuerte temblor de tierra. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Primero fue muy fuerte, pero siguió aumentando hasta llegar al extremo de lo que los oídos humanos pueden permitir. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte,
Y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés, desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga estragos en ellos. Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Jehová le dijo, ve, desciende y sube tú, y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que se hagan ellos estragos. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hermano, ¿cómo hubieras reaccionado tú si hubieses estado en aquella mañana al pie del monte Sinaí? Si hubieses escuchado el trueno, si hubieses visto los relámpagos, si hubieses visto el monte encendido en fuego, si hubieses estado en medio de la oscuridad y del temblor de tierra, si hubieses escuchado el sonido de bocina y la voz tronante de Dios, hermano, ¿qué hubieses entendido tú? Que ese Dios que hablaba es digno de ser servido y adorado con temor y con temblor. No es ese viejito de barba blanca que está sentado en un trono, que podemos hacer con él lo que nos plazca, porque él es un Dios tan bueno que no tomará en cuenta el pecado. No, hubiésemos aprendido a temerle a Dios. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Versículo 18 del capítulo 20. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Hermanos, allí habían hombres, no eran las mujeres y los niños que estaban temblando, el pueblo entero estaba temblando delante de la presencia de Dios. Pero no solo vemos en el relato la preparación inusual prescrita por Dios, los fenómenos inusuales producidos por Dios, sino también, en tercer lugar, la manera inusual de comunicación de los 10 mandamientos por medio de la voz misma de Dios. La comunicación inusual de los 10 mandamientos por medio de la voz misma de Dios. Éxodo 21. Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y hermanos, esto no era un silbo apacible y delicado como el que escuchó Elías en el monte Horeb. Dice Moisés, la voz de Dios tronaba. Mientras todo el resto de la revelación fue a través de la voz de Dios, pero por medio de Moisés, los 10 mandamientos fueron comunicados desde el cielo directamente por la voz tronante de Dios. Versículo 19 de Éxodo 20. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés, ve tú al monte, ya oímos los 10 mandamientos, pero no queremos seguir oyendo, Moisés, esa voz tronante, que Dios te hable a ti, y dinos tú a nosotros qué fue lo que él dijo. El pueblo estaba temblando ante la voz de Dios. Esa voz de Dios en el monte produjo en el pueblo el mismo efecto que los fenómenos naturales que acompañaron la entrega de los 10 mandamientos. El pueblo de Israel sabía que aquel que hablaba desde el cielo era un Dios digno de ser servido y reverenciado con temor reverente. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículos 4 al 5. Moisés está recordando al pueblo lo que sucedió en el Sinaí. Y dice Moisés, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego y no subisteis al monte. Y en el versículo 22, luego de pronunciar una vez más los 10 mandamientos, dice Moisés, estas palabras habló Jehová
a toda vuestra congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. ¿Será que Dios nos reveló nada más? No, Dios sí reveló más cosas, pero a través de Moisés. Pero esta forma en que Dios reveló los 10 mandamientos fueron únicas. Dice el texto, Dios habló con voz tronante los 10 mandamientos y no añadió más. Dios mismo marcó la singularidad de estas palabras pronunciadas en el monte. Ninguna otra parte de la ley mosaica fue revelada de la manera en que fue revelado los 10 mandamientos. Y quizás alguien dirá, bueno, pastor, y esto era suficiente. El pueblo tenía que ver claramente que los 10 mandamientos eran algo especial, pero Dios no se detuvo allí. Hay más. También tenemos en el relato, en cuarto lugar, la manera inusual en que estas palabras fueron puestas por escrito por el dedo mismo de Dios. La manera inusual en que fueron escritas estas palabras por el dedo mismo de Dios. Si están todavía en Deuteronomio 5, vean una vez más el versículo 22 al final. Luego que dice que Dios no añadió más, las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra con su mismo dedo. Éxodo 31. Éxodo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedras escritas con el dedo de Dios. Pastor, pero la Biblia dice que Dios es espíritu. ¿De dónde salió ese dedo? Eso es un antropomorfismo. ¿Y eso qué significa? Dios está hablándonos en un lenguaje que nosotros podemos entender. La Biblia señala al Espíritu de Dios como el dedo de Dios. Yo no tengo tiempo para probar eso ahora. Pero el punto es que el autor bíblico está tratando de establecer el hecho de que estas 2 tablas no fueron escritas por Moisés mientras Dios le dictaba, sino que fueron escritas por la sola voluntad y poder de Dios, sin el uso de ningún instrumento humano. Dios mismo plasmó en esas tablas de piedra los 10 mandamientos. Y hermanos, ninguna otra parte de la ley fue escrita por Dios de ese modo. Dios mismo puso esta ley por escrito. En Éxodo 32, nosotros tenemos el relato del becerro de oro. ¿Recuerdan cuando Moisés estaba en el monte? El pueblo de Israel se corrompió, hicieron un becerro de oro, lo adoraron. Y cuando Moisés bajó del monte y vio lo que el pueblo había hecho, noten lo que sucedió. Versículo 15. Éxodo 32. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios, grabadas sobre las 2 tablas. Hermano, Dios insiste, esas tablas no las escribió Moisés, las escribió Dios. Pero Moisés, en un rebato de ira santa contra el pueblo que había idolatrado, quebró las 2 tablas de piedra. Éxodo 32, 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Qué hizo Dios? Bueno, mira, Moisés, ahora esas tablas escríbelas tú. No. Dios las volvió a escribir. Él mismo. Éxodo 34. Versículo 1. Y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. No eres tú, Moisés. Yo mismo, otra vez, escribiré esas palabras. Tiene que quedar constancia que en estas tablas de piedra se escribieron los 10 mandamientos por el dedo mismo de Dios.
Hermanos, es indudable que Dios estaba señalando la singularidad de este documento. Pero no solo eso. En quinto lugar, debemos notar el lugar inusual de preservación en que fueron colocados los 10 mandamientos en la presencia inmediata de Dios. El lugar inusual de preservación en que fueron colocados los 10 mandamientos en la presencia inmediata de Dios. Deuteronomio capítulo 10. Hermanos, estoy consciente de que hemos buscado muchos textos hoy, pero es importante para poder reconstruir la historia. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. En aquel tiempo Jehová me dijo, cuando sucedió lo del becerro de oro, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mis manos. Y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había dado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Hermanos, no solo estas tablas fueron escritas por el dedo mismo de Dios, sino que por orden de Dios fueron colocadas en el arca del pacto. Y es interesante notar que cuando las tablas fueron colocadas en el arca no había nada, excepto esas 2 tablas. Primera de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 9. En el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Más adelante en el arca fue puesto un poco de maná, en el arca fue introducida la vara de Aarón que floreció para señalarlo a él como el sacerdote escogido de Dios. Pero hermanos, en el momento en que el arca fue fabricada, y en el momento en que fueron puestos allí las 2 tablas de piedra, en el arca no había ninguna otra cosa. Pastor, ¿y qué importancia tiene eso? ¿Por qué era importante señalar que las 2 tablas de piedra fueron puestas en el arca? ¿Qué significaba esa arca? Éxodo 25. Éxodo 25, versículos 21 al 22. El arca del pacto era el lugar donde Dios manifestaba su presencia al pueblo de Israel en una forma única y especial. Éxodo 25, versículo 21. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, los 10 mandamientos. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El arca era el lugar, hermanos, de la presencia inmediata de Dios, de la presencia especial de Dios con el pueblo de Israel. ¿Y qué había dentro del arca? Solamente los 10 mandamientos. Solamente aquellas 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Y yo me pregunto, hermanos, ¿qué estaba diciendo Dios al pueblo con todo esto? ¿Qué estaba diciendo Dios al pueblo con estos 2 días de preparación, con todos estos fenómenos inusuales, con esta forma inusual de comunicación, con esta forma inusual de escribir los 10 mandamientos, con esta preservación inusual en la presencia misma de Dios? ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que los 10 mandamientos son especiales, que no podemos
meter a los 10 mandamientos en toda la legislación mosaica como si todo fuera lo mismo. Este documento era especial y singular. Pero aún hay algo más. El lugar inusual de preeminencia que ocupan los 10 mandamientos dentro de la legislación mosaica es claramente establecido por Moisés en la misma palabra. Deuteronomio, capítulo 4. Hemos visto lo que Dios hizo para subrayar los 10 mandamientos. Pero debemos notar también lo que Dios dijo al respecto. No solo lo que Dios hizo con la preparación, los fenómenos, el trueno, los relámpagos, lo que Dios dijo. Deuteronomio capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Y os acercasteis y os pusisteis al pie del monte, y el monte ardía en fuego hasta el medio de los cielos. Hermanos, cuando dice que el monte Sinaí estaba en fuego, no era un fueguito, no era ni siquiera como esos fuegos que vemos a veces en nuestras montañas, cuando manos criminales deforestan, no. Estamos hablando de un fuego que subía hasta el medio del cielo, con tinieblas, nubes y oscuridad. Y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra, y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obras en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Hermanos, Moisés como profeta de Dios está dando al pueblo una perspectiva correcta de lo que ellos vieron y oyeron aquel día cuando la ley moral, los 10 mandamientos fueron entregados en el Sinaí. Ellos podían deducir por sí mismos que ese documento era especial a través de lo que vieron y oyeron. Pero ahora Moisés lo resalta en una forma explícita. Queridos hermanos, cuando damos una importancia especial a esta sección de la revelación divina, estamos simplemente exaltando aquello que Dios mismo se encargó de exaltar de diversas maneras. La preparación, los fenómenos, el fuego, los relámpagos, el temblor, la bocina, a través de la manera inusual en que lo comunicó por su voz, su dedo escribiendo las tablas, etc. Estos 10 mandamientos son un reflejo del carácter santo de Dios y constituyen un resumen comprensivo de todos los deberes morales impuestos por Dios al hombre desde el mismo momento en que ese hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso se trata de un documento tan especial. Por eso Dios lo separó en una forma muy evidente del resto de las legislaciones comprendidas en la ley. Alguien puede estarse preguntando en estos momentos, ¿y por qué este pastor se toma la molestia de ver todos estos textos para insistir en este asunto de que la ley es importante? ¿Por qué tanta insistencia en el hecho de que los 10 mandamientos constituyen un documento tan especial? Tantos textos bíblicos que tuvimos que buscar hoy, ¿por qué? Hermanos, porque muchas personas al día de hoy afirman que esa ley moral no tiene relevancia alguna para nosotros hoy. Como todos los ritos y ceremonias prescritos en la ley mosaica quedaron en desuso luego de la venida de Cristo, algunos concluyen erróneamente que la ley moral de Dios también cayó en desuso. Todas esas leyes y mandamientos del antiguo pacto fueron abolidos por Cristo.
incluyendo los 10 mandamientos. Esa carga del decálogo, ¡ay, por fin! Ha sido quitada de nosotros y ya no tenemos obligación alguna con ninguna de esas imposiciones de la ley moral. El Evangelio vino a traer palabras de libertad y palabras de amor. Queridos hermanos, el que ahora no tengamos que sacrificar corderos porque Cristo, el Cordero de Dios, fue sacrificado por nosotros, de ninguna manera quiere decir que ahora no tengamos obligación de seguir obedeciendo a Dios. Sí, es verdad, ya no tenemos, gracias al Señor, que someternos a todos esos ritos y ceremonias. Ya no tenemos que ir al templo los sábados a sacrificar corderos. Pero Dios sigue siendo un Dios santo. Dios sigue siendo un Dios justo. Nosotros seguimos siendo sus criaturas. Y por lo tanto continuamos bajo la obligación de obedecer todos los preceptos morales de Dios, resumidos comprensiblemente en los 10 mandamientos. Mientras el mundo sea mundo, será pecado mentir. Mientras el mundo sea mundo, será pecado robar, será pecado adulterar, será pecado cualquier violación a los mandamientos de Dios. Y hermanos, ahora para concluir, en los breves minutos que nos quedan, quisiera pasar al libro de los Hebreos para traer algunas palabras de exhortación a la luz de lo que hemos visto, al ver cuál es la perspectiva que se nos da en el Nuevo Testamento de todos esos eventos que acompañaron la entrega de la ley en el Sinaí y que causaron terror en medio del pueblo. Y lo que vamos a hacer es comparar ese terror con esta época del nuevo pacto en que nos encontramos en estos momentos. Ya vimos, en primer lugar, las circunstancias inusuales que acompañaron la entrega de la ley en el Sinaí y lo que esas circunstancias produjeron en el pueblo. Veamos ahora, por último, en segundo lugar y mucho más brevemente, una comparación con nuestra situación actual en el Evangelio. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. La epístola a los Hebreos fue escrita con el propósito de exhortar a un grupo de hebreos que ahora profesaban la fe en el Señor, pero que se sentían tentados a volver al judaísmo del que habían salido. ¿Por qué? Bueno, movidos mayormente por la persecución de que eran objeto por causa de la fe que ahora profesaban. Y a lo largo de la epístola el autor les advierte de las serias y terribles consecuencias que vendrían sobre ellos si volvían atrás. Y eso es precisamente lo que hace aquí nuevamente, en Hebreos 12, tomando como punto de partida el terror que vino sobre el pueblo de Israel cuando recibió la ley en el Sinaí, comparándolo con la situación nuestra ahora en el Evangelio. Hebreos capítulo 12, versículo 18. Recuerden, el autor de Hebreos está diciendo, cuidado, ustedes que profesan la fe, no vuelvan atrás, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Esto no es igual, dice el autor, a aquella ocasión en que la ley fue dada en el Sinaí. Ustedes no se acercaron al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, y si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés mismo dijo, estoy espantado y temblando. Dice el autor, ustedes no se han acercado a eso, no es allá, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Hermanos, obviamente yo no tengo tiempo para entrar en todas estas figuras, pero lo que estas figuras quieren enseñarnos es
que nosotros que vivimos en esta dispensación del nuevo pacto, nos hemos acercado a la verdadera iglesia del Señor, nos hemos acercado al verdadero pueblo de Dios en esta dispensación, nos hemos acercado no a las figuras que vieron los judíos en el Antiguo Testamento, sino a la realidad de esas figuras. Porque, hermanos, ¿qué simbolizaban todos esos corderos que el pueblo de Israel tuvo que sacrificar en el Antiguo Testamento? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que el autor está diciendo es, ustedes no se están acercando a una figura, ahora se están acercando a lo que esa figura representaba. Se están acercando a lo verdadero. ¿Y cuál es el punto que el autor quiere hacer? ¿Cuál es la aplicación práctica que el autor quiere traer a la mente y la conciencia de sus lectores? Que si bien era terrible desobedecer la ley de Dios, que fue entregada al pueblo en la antigua dispensación, en medio de todas esas circunstancias que inspiraban temor, mucho más terrible es despreciar el mensaje del Evangelio. Versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra en el monte Sinaí, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la removición de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mi amigo, ese Dios que descendió al monte Sinaí para entregar la ley a Moisés en 2 tablas de piedra, ese Dios se encarnó en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ese Dios descendió a la tierra, cumplió perfectamente la ley y luego murió en una cruz en favor de todos aquellos a quienes vino a salvar, todos aquellos que estaban perdidos y condenados. ¿Saben por qué? Porque no pudieron obedecer la ley, porque violaron los 10 mandamientos. El punto que el autor de esta epístola desea recalcar es el hecho de que son más terribles las consecuencias de despreciar el evangelio que anuncia la salvación del Dios encarnado que las consecuencias de despreciar la ley. Hay personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo. Que el Dios del Antiguo Testamento solo proclama ira y condenación para aquellos que violan su ley. Pero que el Dios del Nuevo está lleno de misericordia y de compasión. Mi amigo, Dios es inmutable. Mi amigo, Dios no cambia. Él siempre ha sido y siempre será un Dios que conjuga en sí mismo a la perfección, justicia infinita, santidad infinita, con infinita compasión, bondad y misericordia. Ese es nuestro Dios. No, mi amigo, no hay diferencia alguna entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo. El mismo Dios que entregó su ley a Moisés en el monte Sinaí es el mismo que se encarnó para dar su vida por un grupo innumerable de hombres y mujeres que violaron y transgredieron su ley. Mi amigo, esa ley moral que fue escrita en 2 tablas de piedra sigue vigente al día de hoy. Y por cada una de las violaciones que cometas en contra de esa ley serás juzgado algún día. Pero mi amigo, he aquí la buena noticia del Evangelio de Cristo. Dios ha hecho provisión para poder impartir perdón a los pecadores que han violado su ley. Dios ha hecho provisión para poder aceptar pecadores en su presencia. ¿Y dónde está esa provisión? En la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Ven a Él, mi amigo, en arrepentimiento y fe. Y no solo hallarás en Él el perdón de todos tus pecados y la esperanza ciertísima de la vida eterna, sino que encontrarás en Él la capacidad de agradar a Dios a través de una vida de obediencia por el poder del Espíritu Santo. Mi amigo, pero ¿qué esperanza puede haber para ti si rechazas este Evangelio? ¿Qué esperanza puede haber para ti? Puede ser que alguno aquí haya pensado alguna vez, es que si tan solo yo hubiese visto y oído
lo que vieron y oyeron aquellos israelitas en aquel día. Si al menos yo hubiese visto también el monte humeando, el fuego, el temblor, el sonido de bocina, la voz tronante de Dios. Mire, pastor, créame, yo tomaría más en serio los 10 mandamientos. Pero yo no estaba ahí. Mi amigo, no pierdas de vista lo que se te está diciendo en este pasaje de las Escrituras. Más maravilloso que todos esos fenómenos naturales, más maravilloso que el fuego, el trueno, el relámpago, es lo que se proclama en el Evangelio. ¿Quieres saber qué tan en serio toma Dios su santa ley? Tú no necesitas experimentar todo aquello que experimentaron los israelitas aquel día al pie del monte Sinaí para entender que Dios toma su ley en serio. No solo necesitas escuchar el mensaje que proclama el Evangelio. La segunda persona de la Trinidad se encarnó. La segunda persona de la Trinidad vivió una vida perfecta, murió finalmente en la cruz del Calvario, fue traspasado como un criminal por pecados que no había cometido, fue burlado, afrentado, coronado de espinas y finalmente desamparado de Dios, de tal manera que en la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabes por qué? Porque Dios toma su ley en serio. Porque Dios no podía salvar al pecador sin que alguien pagase la deuda de todas sus transgresiones. ¿Por qué desamparó Dios el Padre a Dios el Hijo? Porque Dios no podía tener comunión con él en ese momento que estaba cargando con los pecados de su pueblo. Dios toma su ley en serio. Si ningún israelita del antiguo pacto podía despreciar la ley sin recibir terribles consecuencias, oh mi amigo, cuánto mayor no será el castigo de aquellos que desprecian el anuncio de este glorioso Evangelio. Finalmente, quiero leer Hebreos 2, 1 al 3 y con esto termino. Hebreos capítulo 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído en el Evangelio, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ven a Cristo, mi amigo, porque Él ha obrado una gran salvación, y esa salvación está disponible hoy para ti si vienes a Él en arrepentimiento y fe. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a orar. Alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios, en esta mañana por tu palabra. Padre, gracias porque a pesar de todas las dificultades, el Evangelio de Cristo pudo ser predicado otra vez. Señor, tu palabra dice que ese Evangelio es poder de Dios para salvación. Tu palabra dice que ese Evangelio es tan poderoso que quebranta los corazones de piedras y los convierte en corazones de carne. Oh Señor, haz esa obra en medio nuestro hoy. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu venga y aplique con eficacia y poder el Evangelio de Jesucristo, y muchos pecadores vengan hoy al arrepentimiento. Oh Dios, gracias por darnos el privilegio de proclamar este glorioso mensaje de salvación. Ten misericordia, oh Dios, y haz este mensaje eficaz. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.